Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Vamos a proseguir la lectura y exégesis del capítulo 16 del libro del Apocalipsis de San Juan. En realidad, tanto el capítulo 15 como el 16 forman una unidad temática, debido a que el capítulo 15 oficiaría de introducción al 16. En el capítulo 16 tenemos las 7 copas, mientras que el capítulo 15 introduce este drama con el himno a Moisés, con los 7 ángeles, con las 7 plagas, y ahora desemboca el capítulo 16 con las 7 copas. Merecemos hacer justicia y una salvedad a un error que cometimos en el video anterior del capítulo 15, donde dijimos que en la seguidilla de 7 copas no había interrupción entre la sexta y la séptima, cosa que es típica del escritor sagrado, que le suele dar una vez más unidad temática a todo el escrito, mostrando que ese esquema literario lo aplica siempre. En realidad eso no es tan así como lo dijimos, por eso pusimos una fe de ratas en el video anterior. Hay una breve introducción muy significativa entre los versículos 15 y 16 de este capítulo 16. Casualmente, nuestro Señor Jesucristo se anuncia a venir como ladrón y habla de la bienaventuranza del que vela y guarda sus vestidos para no andar desnudo, dice. Y después en el versículo 17 retoma el séptimo ángel con la séptima copa. Por supuesto que no es una interrupción de la magnitud literaria de las otras, que a veces ocupaban pericopas enteras cuando era un capítulo entero. Pero bueno, en realidad lo que dijimos en la introducción del otro video, a ciencia cierta, no es totalmente así. Hay una pequeña introducción breve, el dramatismo que se va desencadenando profecía a profecía tal vez haga entender que esa coma, ese hiatus, ese aire, ese respiro, aquí consista en 2 versículos muy significativos, pero 2 versículos al fin. Muy bien. Vamos primeramente a dar lectura a todo el capítulo 16 del Apocalipsis según San Juan. Del templo oí una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que se postraban ante su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, el que es, el que era, el santo, porque así has juzgado, pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre. Bien se lo merecen. Y oí al altar que decía: Sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y fuele dado abrasar a los hombres con el fuego. Eran abrasados los hombres con grandes ardores, y blasfemaban el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y de dolor se mordían las lenguas, y blasfemaban del Dios del cielo a causa de sus penas y de sus úlceras, pero de sus obras no se arrepentían. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y secóse su agua,
de suerte que quedó expedito el camino a los reyes del naciente sol. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas, que son los espíritus de los demonios, que hacen señales que se dirigen hacia los reyes de la tierra para juntarnos a la batalla del día grande del Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Y los juntó en el sitio que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo derramó su copa en el aire, y salió del templo una gran voz, que procedía del trono de Dios, diciendo: Hecho está. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran terremoto, cual no lo hubo desde que existen los hombres sobre la haz de la tierra. La gran ciudad se hizo 3 partes, y hundiéronse las ciudades de las naciones, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su cólera. Huyeron todas las islas y las montañas desaparecieron. Una granizada grande como de un talento cayó del cielo sobre los hombres, y blasfemaron los hombres contra Dios por la plaga del granizo, porque era grande en extremo su plaga. Hasta ahí entonces el texto canónico. Bueno, para llevar adelante la exégesis de este capítulo 16 del Apocalipsis, vamos a seguir leyendo la Biblia comentada por los profesores de Salamanca en base al texto traducido por Nácar Colunga. Se encuentra esto en el 7º tomo, que es el último de la Biblia comentada, que contiene las epístolas católicas y el Apocalipsis, de editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. El exégeta que estamos siguiendo es el dominico José Salguero, que es profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Roma. Esta obra es de 1965 y bueno, vamos a seguir con esta línea exegética, a mi juicio bastante interesante y concisa. Este catedrático, este exégeta, va a jugar permanentemente en respecto a las 7 copas, va a hacer una comparación de contraste y de complementación, en realidad, entre las copas y las trompetas anteriores, y a veces, en algunos casos, de estas copas con las plagas de Egipto. En la inteligencia que él ve en el escrito, intuye que la gravedad de los acontecimientos relatados se agudiza, y por lo tanto las consecuencias también lo hacen. Es decir, los hechos que acontecen por el cumplimiento de estas profecías abarcan sectores cada vez más grandes de calamidades, de desastres, y a su vez encuentran por parte de los castigados una obstinación mayor en el mal, porque muchas veces vamos a ver que estas copas abarcan a toda la tierra, a todos los vivientes, a todos los mares, y sin embargo los impíos e impenitentes se obstinan en su impiedad, en su impenitencia, y blasfeman contra Dios sin ver que esto en realidad es un llamado a la conversión y a la misericordia a partir de la conversión. Tan importante esos 2 elementos, ¿no? La misericordia como consecuencia del primer arrepentimiento y un corazón que se convierte a la fe. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la lectura de la exégesis del padre Salguero. Dice el exégeta:
Este capítulo nos presenta a los 7 ángeles derramando las copas sobre el mundo pagano. La visión de las 7 copas tiene gran parecido con la de las 7 trompetas. Apocalipsis 8 y 9. Así como también con las plagas de Egipto. Éxodo 7 al 10. Sin embargo, hay que advertir que las 7 copas están en relación más concreta con las bestias y con Roma, y son como una especie de introducción a los capítulos 17 y 19. Se refiere al Apocalipsis 17 y 19. ¿No? Sigue Salguero. Tanto en la visión de las trompetas como aquí, los 4 primeros azotes se desencadenan sucesivamente sobre la tierra, el mar, los ríos y el sol. Estas 4 primeras copas forman una unidad en cuanto que sus plagas correspondientes afectan a todo el mundo. No obstante, se advierte una diferencia con el septenario de las trompetas. En el de las copas, las calamidades son más generales que en las de las trompetas. Las plagas abarcan a toda la tierra o a todos los vivientes, lo cual conviene a perfección a las postreras calamidades que traerán como consecuencia el colapso del mundo pagano. Así la segunda copa hará perecer a todo ser viviente en el mar. En cambio, la segunda trompeta hizo perecer solamente a 1/3. Además, las calamidades de las copas parecen abatirse únicamente sobre los paganos, como se dice claramente a propósito de la primera, la tercera y la quinta copa, cosa que no sucedía con los azotes de las trompetas. Parece como que nos hallamos en un estadio más avanzado de la justicia divina contra las naciones paganas. Los castigos van creciendo en intensidad, pero por grandes que sean estos azotes divinos, se insiste por 3 veces, versículo 9, 11 y 21, en que no consiguieron los efectos morales y medicinales pretendidos. Los paganos no quisieron arrepentirse y convertirse, sino que blasfemaron contra Dios. Por eso se anuncia la destrucción total del imperio de la bestia. El azote de la quinta copa hiere la capital de la bestia. La sexta copa, lo mismo que la sexta trompeta, es derramada sobre el río Éufrates. Allí se juntarán los ejércitos de los imperios paganos y se destruirán mutuamente. Y finalmente, la séptima copa trae la destrucción de Roma y de su imperio. San Juan se sirve en este septenario de las copas, como en los demás del Apocalipsis, de imágenes que ha tomado del Antiguo Testamento o de la literatura apocalíptica de su tiempo, pero dándoles un sentido nuevo. Esto se verá claramente en el examen exegético teológico que vamos a hacer del capítulo 16. En el capítulo precedente quedaban los 7 ángeles, salidos del templo de Dios, con las copas en sus manos, prontos a ejecutar el mandato divino. Del mismo templo sale ahora la voz fuerte e imperiosa de Dios, que les ordena derramar las copas llenas de la cólera de Dios sobre la tierra. Los ángeles ejecutan el mandato uno en pos de otro. El contenido de cada copa, al ser derramado sobre la tierra, produce su propia plaga. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra y ocasionó una úlcera maligna y dolorosa en cuantos llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Es el versículo 2. Esta primera plaga nos recuerda la sexta plaga de Egipto, que hirió a los magos del faraón y les impidió presentarse en público. Eso lo podemos ver en Éxodo 9, del 8 al 12, y en Deuteronomio 28, 27 y 35. Prosigue Salguero. También tiene cierta semejanza con la primera y la quinta de las trompetas. Es la ejecución de la amenaza del ángel contra los que llevaban la marca de la bestia, que eso se ve en Apocalipsis 14, del 9 al 11.
La úlcera es el castigo de la idolatría y de la inobservancia de los mandatos del Señor. El pecado es castigado con desgracias temporales, como en el Antiguo Testamento. El castigo de los adoradores de la bestia contrasta con la alegría de sus vencedores. Eso se ve en Apocalipsis 15:2, ¿no? Como esta plaga afecta a los que están marcados con el tatuaje de la bestia y a los adoradores de su imagen, parece lícito deducir que los cristianos quedaron libres de ella. Bueno, hasta ahí entonces el primer ángel, ¿no? Salguero va dividiendo todo ángel por ángel, copa por copa. Prosigue. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, y su efecto fue el mismo que el de la primera plaga de Egipto. Eso lo tenemos en Éxodo 7, del 14 al 24. Se convirtió el agua del mar en sangre. Está en 16:3 eso, ¿no? Aquí el autor sagrado acentúa la nota diciendo que la sangre era como sangre de muerto, como sangre podrida, dice Salguero. Es el mismo azote que el de la segunda trompeta. Ese azote de la segunda trompeta lo teníamos en Apocalipsis 8, del 8 al 9. Pero con la diferencia de que la plaga no afecta solo a 1/3 de los vivientes del mar, como sucedía en la segunda trompeta, sino que aquí murieron todos los vivientes del mar. Esto lo señalábamos hoy, ¿no? En la introducción. Esta copa forma un todo con la siguiente, prosigue Salguero. Las aguas dulces son, pues, heridas aparte de las aguas saladas, como ya sucedía en la visión de la tercera trompeta. Por consiguiente, la tercera copa viene a ser como una repetición más completa de la tercera trompeta, y es a su vez como una prolongación, una ampliación del azote de la segunda copa. Lo mismo que el río Nilo con sus brazos y canales se convirtió en sangre en la primera plaga de Egipto, así también sucede ahora con los ríos y fuentes de la tierra. El ángel que tiene el imperio sobre las aguas aprueba el azote decretado por Dios, versículo 5, con un himno de alabanza lleno de serena reverencia al Creador. El ángel ve en la plaga una acción bondadosa del Creador, encaminada a la conversión de los infieles. El ángel de las aguas era el genio protector de este elemento, en conformidad con la teología judía, que colocaba al frente de toda criatura un ángel protector. El cuarto ángel, por su parte, derramó su copa sobre el sol, versículo 8, cuyo calor se hizo más intenso para atormentar a los moradores de la tierra. Estos, lejos de reconocer sus pecados y hacer penitencia de ellos, se desahogan en blasfemias contra Dios, como vemos en el versículo 9. La cuarta copa tiene cierta semejanza con la cuarta trompeta, en cuanto que la plaga afecta al sol, pero aquí, en lugar de oscurecerse, parece brillar con mayor ardor. Eso se puede ver en Apocalipsis 8:12, ¿no? En la literatura judía, especialmente la rabínica, se enseñaba que Dios se serviría del sol para abrazar a los impíos. Tanto la plaga de esta cuarta copa como la siguiente constituyen una amonestación al reino de la bestia y a sus adoradores. Sin embargo, el resultado de esta amonestación es nulo. Los hombres, en lugar de ver en el castigo una providencia medicinal de Dios, blasfeman de su manera de proceder. Tal vez el autor sagrado aluda aquí al endurecimiento de los paganos del Imperio Romano, que atribuyeron en diversas ocasiones a la impiedad de los cristianos las numerosas catástrofes tanto naturales como políticas de los primeros siglos. Dios se gobierna en su providencia principalmente por la misericordia. Este es el atributo divino que sobre todos los otros predica la Sagrada Escritura, así del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las mismas obras de la justicia van templadas por la misericordia, pues en ellas el propósito del Señor es que los hombres, amonestados con el castigo, se vuelvan a Él por la penitencia. Este es el fin que se propone el Señor al mandar sobre la tierra los azotes simbolizados por las copas. La pausa marcada por la reflexión del versículo 9, después de la descripción de las 4 primeras calamidades, parece indicar el corte habitual
4 más 3, que se da en todos los septenarios del Apocalipsis. Las 4 primeras copas alcanzaron directamente a la naturaleza y por ella a los hombres. Las 3 copas restantes herirán más directamente a los hombres. El quinto ángel virtió su copa sobre el trono de la bestia, y el efecto producido por esta plaga es el oscurecimiento del reino de la bestia. Eso es el versículo 10. Se trata de Roma y del Imperio Romano, tipo del reino terrestre enemigo de Dios. El oscurecimiento parece aludir al decaimiento de la potencia romana y de su esplendor. Las catástrofes materiales y las guerras intestinas del Imperio Romano trajeron como consecuencia la pérdida del prestigio, y la inseguridad del mañana dio motivo a depresiones nerviosas y morales. Por consiguiente, este azote no solo produce dolores físicos, sino también morales. El orgullo de Roma y de sus moradores es herido, las ambiciones desilusionadas, la prosperidad del imperio ha desaparecido. La plaga de la quinta copa nos recuerda el oscurecimiento de los astros y del aire de la quinta trompeta. Recordemos Apocalipsis 9:2. De la quinta trompeta y la novena plaga de Egipto, dice Salguero. Eso lo podemos ver en Éxodo 10, del 22 al 23. Prosigue Salguero. El autor del libro de la sabiduría comenta la novena plaga de Egipto, ponderando los tormentos que los egipcios padecieron envueltos en espantosas tinieblas y como aprisionados por ellas. Esto mismo hace nuestro autor al decirnos que que de dolor se mordían la lengua y blasfemaban del Dios del cielo a causa de las penas y úlceras que sufrían. La cita de sabiduría es Sabiduría 17, 1 al 18 y 25. Ahora la bestia, dice Salguero, sigue con la quinta copa, ¿no? Ahora la bestia es herida en su misma sede, desde donde el anticristo gobernaba y deslumbraba al mundo. Pero a semejanza del faraón, con estas plagas se endurecieron más los paganos, y lejos de arrepentirse, se revuelven contra Dios rabiosamente y blasfeman de él. La sexta copa, lo mismo que la sexta trompeta, Apocalipsis 9 del 13 al 21, sexta trompeta, hace referencia al río Éufrates y al azote de la guerra. Versículo 12, ¿no?, de este capítulo. Este río, al ser derramada la copa del ángel sobre él, se secó, como antiguamente el Mar Rojo y el Jordán. El Mar Rojo, recordamos Éxodo 14, 21 y 29, y el Jordán, Josué 3, del 13 al 17. Muy interesante sería, con tiempo, ir a la Sagrada Escritura, de paso para recordar esos libros del Pentateuco y de los jueces, tan interesantes, tan lindos, ¿no? Bien, para dar paso a los reyes partos, terror del Imperio Romano. San Juan presenta siempre la guerra como la mayor calamidad exterior que se puede abatir sobre el mundo, siguiendo en esto el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento y la experiencia dolorosa de la historia. En la época de San Juan, el río Éufrates formaba la frontera oriental del Imperio Romano, que luego Trajano, después de su victoria sobre los partos, trasladó al río Tigris, incluyendo en el imperio una parte de la Mesopotamia. Detrás de estas fronteras estaba el imperio de los partos, que durante mucho tiempo fueron una continua amenaza para las provincias orientales del Imperio Romano y constituían el terror de Occidente. San Juan amenazaba con la invasión de los partos, la cual sería tanto más de temer cuanto que el Imperio Romano había quedado debilitado con el azote de la quinta copa. Además, el camino de los ejércitos enemigos quedaba expedito una vez seco el río, que de ordinario servía de valladar. O sea, es una calamidad más, no solamente por la falta de agua, sino por la falta de límite, ¿no?, protector. Bueno, el padre Salguero sigue con el dato histórico de la invasión de los partos. Vamos a avanzar un poquitito en este texto.
de Editorial Bach. Me interesa en la sexta copa lo de las bestias y lo de las ranas, sobre todo. Dice Salguero en un momento, siempre hablando de la sexta copa. De la boca de estos tres, está hablando de la bestia, del falso profeta y del dragón. De la boca de estos tres salen otros tantos espíritus inmundos, demoníacos, que tienen la forma de ranas. Versículo 13. Con esta gráfica imagen parece querernos indicar, dice Salguero, ¿no?, el agiógrafo, cuál es su modo de obrar. Son verdaderos charlatanes. El rumor de su elocuencia recuerda un poco el croar de las ranas, que con sofismas, mucha palabrería y falsos prodigios engañan a los pueblos. Vaya, digo yo. Sigue Salguero. Su acción es tan seductora que inducen a los reyes a unirse al gran ejército que se prepara para combatir contra la iglesia. Versículo 14. La imagen de las ranas tal vez haya sido sugerida por una de las plagas de Egipto. Eso lo tenemos en Éxodo 8, del 1 al 10, lo de las ranas, ¿no?, que invadían todo, hasta la cama del faraón. La rana era un animal impuro. Por eso muchos santos padres han visto en estas ranas el símbolo de las tentaciones sexuales impuras. San Agustín, sin embargo, ve en ellas más bien la representación de la vanidad. Rana ex loquacissima vanitas. Eso lo tenemos en el el libro sobre los Salmos 27. La interpretación más común hoy día es la que ve en las ranas el símbolo de los seductores, que con gran maña se las arreglan para sembrar la desunión, las rencillas, la suspicacia y todo lo que pueda conducir a la guerra. Sigue Salguero. Los tres espíritus en forma de ranas corresponden, por contraste, a los tres grandes ángeles del Apocalipsis 14, 6 al 12. Los tres espíritus demoníacos trabajan para el dragón, lo mismo que los tres ángeles amonestadores trabajan para el cordero. Y como el dragón hacía prodigios, así también sus auxiliares infernales lo hacen. El padre cita acá Apocalipsis 12, 15, 13 del 2 al 3, 13, 13 y 19, 20. Habría que recorrer esos textos, ¿no? Recordemos que en esta literatura siempre Dios tiene a su imitador infernal, decadente, pero imitador al fin. Como dijo alguna vez un escritor, el mono de Dios, ¿no? El mono, en cuanto que el mono imita, parece que fuera un ser humano por su remotísima proximidad fisiológica y anatómica, más anatómica que fisiológica. El demonio como mono de Dios, como el que hace las monadas de Dios, al intentar ser como Dios, queda en ridículo. Muy de esta literatura apocalíptica. Sigue Salguero. Tienen como misión el atraer a los reyes de la tierra a causa del dragón y juntarlos en la batalla final contra el cordero. Pero en realidad se juntarán para el día grande del Dios Todopoderoso que domina a todos los ejércitos, tanto los ejércitos del bien como los del mal. El gran día de Dios es aquel en que el Señor vencerá y exterminará totalmente las fuerzas del mal. Hay una linda citas acá de Apocalipsis 6, 17, 17, 14, 19 del 19 al 21, y el padre indica confrontar con la segunda de Pedro 3, 12. Y acá viene la coma que indicamos en la introducción. Ante el terror que este anuncio podía suscitar entre los mismos fieles, Jesucristo en persona interrumpe el septenario para dirigirles unas palabras que les infundan confianza. Cristo anuncia su propia venida en el versículo 15, que será como el contrapeso de la invasión de los reyes de la tierra. La batalla del gran día, que sería el último de los episodios que habían de preparar la venida de Cristo, traía a la memoria de los cristianos el día de la parucía, el de la recompensa,
por el que suspiraban con paciencia. Recordemos que siempre la literatura profético-apocalíptica es una literatura medularmente de consuelo, de consuelo para un pueblo que está en medio de la tribulación. Es un relato esperanzador. Sigue el padre Salguero. Ante la amenaza del dragón y de los que sostienen su causa, el Salvador hace una advertencia invitando a la vigilancia, como ya lo había hecho en el Evangelio. La bienaventuranza de la vigilancia es una de las 7 que se encuentran en el Apocalipsis. Citas: Apocalipsis 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 26, 22, 7 y 14. Un día podríamos hacer otro curso de las notas al pie de las exégesis que hemos pasado, para tener esa exégesis canónica y esa visión de conjunto que tiene toda la Sagrada Escritura. Sigue comentando el padre Salguero. El que vela se supone que está vestido, y de este modo guarda sus vestidos. En cambio, el que se acuesta a dormir se despoja de sus vestidos, y si luego, durante el sueño, suena una voz de alarma, no tendrá tiempo de vestirse y tendrá que huir desnudo. Vaya comparación. Sigue Salguero. Los vestidos que el cristiano ha de guardar simbolizan las obras buenas, verdadero ornamento del alma, la fe que obra por medio de la caridad y la gracia. Si no están vestidos con estas obras buenas, se expondrán a la vergüenza de verse desnudos y a que queden al descubierto, sus infidelidades al Señor. Sí, eso es una visión muy de toda la Biblia, ¿no? La desnudez de nuestros primeros padres convergen exegéticamente la mayoría de los autores durante estos 2 milenios respecto a eso, ¿no? ¿Quién te dijo que estás desnudo?, le dice Dios a Adán, ¿no? Siempre lo estuviste, ahora ¿qué problema tenés? Varios problemas, ese es uno, ¿no? El anuncio, sigue Salguero, ¿no? El anuncio de la venida de Cristo es el intermedio e interrupción habitual que suele poner el autor del Apocalipsis en todos los septenarios. Muy bien. Es una amonestación colocada entre la sexta y la séptima copa, parecida a las consideraciones intercaladas entre el sexto y el séptimo sello, entre la sexta y la séptima trompeta. Si alguno viene embalado con los paralelos, le podemos decir que vaya para el sexto y el séptimo sello a Apocalipsis 7, 1 al 17, y para la sexta y séptima trompeta a Apocalipsis 10, 1 al 11 y 14. Muy bien. En el versículo 16 tenemos que la batalla que preparan los espíritus demoníacos tendrá lugar en Armagedón, que en hebreo significa montaña de Megiddo, Ar-Megidón. Por consiguiente, parece tener relación con la ciudad de Megiddo, situada en la llanura de Esdrelón, en Palestina, al pie de las montañas que prolongan el monte Carmelo. Esta ciudad era tristemente célebre en la antigüedad por ser un lugar de batallas y de desastres, ya que era lugar estratégico en la ruta caravanera que iba de Egipto a Siria. Por último, vamos a ver lo que escribe nuestro exégeta de el séptimo ángel y la séptima copa en el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire para que todos los elementos experimentasen el efecto de la cólera divina. Además, hay que tener en cuenta que los aires o el cielo atmosférico son la región en que moran los espíritus malignos, a quienes el Señor quiere castigar. Después que el ángel vació la copa, se oyó una voz que salió del templo, del mismo trono de Dios, y que por lo tanto hemos de considerar como pronunciada por Dios mismo. La gran voz decía: hecho está, es decir, se acabó.
No se trata precisamente del fin del mundo, dice el padre, sino de la ejecución de un decreto particular de Dios que tendrá grandísima importancia para la Iglesia. Se refiere a la ruina de Roma, que era el más poderoso imperio de la bestia y del dragón. La ruina de Roma será a su vez símbolo de la ruina de otros imperios anticristianos que se le asemejarán. Al toque de la séptima trompeta, voces celestes proclamaban que se había realizado, que había llegado el reino de Dios. Con el derramamiento de la séptima copa ha quedado consumada la ira de Dios, dejando expedito el camino para el establecimiento del reino de Cristo. Ante la obcecación de los paganos, que no quieren ver en los azotes la mano amorosa de Dios que los llama al arrepentimiento y a la conversión, el Señor se ve obligado a implantar el reino de Cristo por medio de la fuerza victoriosa. Lo veremos en Apocalipsis 20, 4, 6. Los fenómenos cósmicos que siguen a la efusión de la séptima copa, versículo 18, parecidos a los que siguieron al toque de la séptima trompeta, se han de interpretar en conformidad con el simbolismo apocalíptico. Los relámpagos, los truenos y terremotos constituyen un signo de una intervención especial de Dios en el mundo. El terremoto de que nos habla aquí San Juan fue extraordinariamente fuerte, con lo cual se quiere dar a entender la importancia trascendental del momento. Todos estos fenómenos meteorológicos y sísmicos frecuentes en el estilo apocalíptico significan el trastorno de las potencias humanas necesario para llegar a una época de paz y de bendición. Como para ir terminando con esta exégesis del capítulo 16 del padre Salguero, en esta última copa vamos a leer lo siguiente. A pesar de todas estas calamidades, los hombres impíos, como el faraón del Éxodo, lejos de convertirse a Dios, se levantan contra él y le blasfeman. Es una constatación dolorosa de la cual ya se ha hablado al final de la serie de calamidades desencadenadas por las trompetas. Aunque la misericordia infinita de Dios busca mediante estos azotes la conversión del mundo pagano, los hombres malvados se endurecen en su impiedad. Esto nos trae a la memoria las misteriosas palabras de Yahvé a Isaías. Ve y di a ese pueblo, oíd y no entendáis, ved y no conozcáis. Endurece el corazón de ese pueblo, tapa sus oídos, cierra sus ojos. Que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entienda su corazón, y no sea curado de nuevo. Esa cita la podremos leer en Isaías 6, del 9 al 10. Hay que tener muchísimo cuidado con esto por el modo de escribir del agiógrafo y el profeta del Antiguo Testamento. No hay que olvidar ahí lo que hoy sabemos teológicamente, sobre todo por los escolásticos, cuando distinguen causa primera de causa segunda, ¿no? No es que Dios proponga forzosamente la cerrazón de oídos y de ojos, sino que deja correr los acontecimientos históricos para que se manifieste la dureza del corazón. Muchas veces en el Éxodo leemos, ¿no?, que Dios endureció el corazón del faraón. En realidad no es eso, no es literalmente eso. Dios envía esa prueba para que se manifieste a las queda históricamente a las claras el endurecimiento del faraón. Hay que ver, y sobre todo en el contexto exegético y en el género literario que se escriben esos textos, a ver qué se quiere decir con eso. No se vaya a ser Dios autor del mal. Siempre el mal es el mal que Dios permite para un bien mayor. Bueno, dejo ahí la reflexión. Termino con el Padre. En la visión de las 7 copas, como en los demás septenarios del Apocalipsis, tenemos un cuadro de la acción de Dios contra el reino de Satán. A pesar del grande aparato de la fuerza del dragón, con el cual parece indicar que podría acabar fácilmente con la Iglesia, sus esfuerzos resultaron vanos. La Iglesia tiene en su favor el poder divino, que en apariencia es flaco, pero en realidad es fuerte.
Por eso los fieles deben confiar en que alcanzarán la victoria definitiva. Querer averiguar el significado concreto de los diversos efectos producidos por las copas, como por las trompetas y los sellos, no siempre nos es concedido. Importante eso, ¿eh? Tal vez en la mente del autor, sigue el padre, este cuadro no era más que una especie de parábola en la cual hay que buscar solo el sentido general del cuadro y no el especial de cada elemento. O sea que en la visión de conjunto estaría la verdadera lectura, la verdadera exégesis del texto. En tanto, otros cuadros semejantes de los profetas tenemos que seguir la misma norma. Bueno, un poco lo que estaba yo refiriendo desprolijamente, si Dios era causa total de ese endurecimiento o no. Evidentemente no. No hay que perder la visión de conjunto de esos cuadros para entender el sentido profundo y definitivo que tienen esos pasajes. Muy bien, hasta aquí entonces la lectura, los comentarios de este dominico del siglo XX sobre el capítulo 16 del Apocalipsis. Vuelvo a pedir disculpas por mi estado de salud vocal, pero es una época del año donde no estoy bien de las cuerdas vocales, pero seguimos adelante con la docencia y con la evangelización. Bueno, que Dios supla y perdone las insuficiencias de estos servidores que estamos acá para llevar el mensaje de salvación y de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia para el bien de todas las almas. Que Dios nos bendiga y hasta siempre. Gracias.